Pues nos da mucho gusto tenerlos con nosotros y hoy vamos a platicar de dos asuntos que fueron discutidos en la Suprema Corte de Justicia en este último mes y que pues realmente son temas que estaban muy esperados y que ya tuvieron una definición. Ahora sí, Mariana, gracias por estar aquí. Pues buenos días a todos. En esta ocasión traemos una versión un poco diferente de lo que normalmente es el webinario, porque vamos a platicarles, justo como comentaba Denis, dos temas muy importantes que ha resuelto la Corte, que consideramos de importancia y trascendencia, y pues bueno, esperemos que disfruten este webinario tanto como nosotras. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar. El primer tema es la discusión de la reforma a la ley de la industria eléctrica que se llevó a cabo el año pasado. Y me gustó mucho este encabezado de un artículo de Proceso que creo que resume lo que pasó en varias sesiones, bueno, en las sesiones de la Corte en las que se discutió la ley de la industria eléctrica. Fue el 7 de abril en donde se listó y se discutió la constitucionalidad de una reforma en la que se incluyeron en la ley aspectos que ya venían de un decreto que previamente la Corte había declarado inconstitucional. Con la entrada de este gobierno se emitió un decreto por parte de la Secretaría de Energía en el que ponía restricciones y pues realmente un cambio, ¿no? En la forma en que iba a operarse en la industria eléctrica. Ese decreto fue declarado inconstitucional por la Corte y eso llevó a que el Ejecutivo planteara una reforma a la ley, ¿no? Perdón, la verdad creo que fue un poco imprecisa. También el decreto más bien fue declarado contrario a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Y eso llevó a que se reformara la ley de la industria eléctrica. Como fue planteado igual me voy a venir un poquito, bueno, fue planteado en una acción de inconstitucionalidad, cuando se reforma la ley, un grupo de senadores plantearon una acción de inconstitucionalidad impugnando estos artículos que fueron reformados y también se presentaron dos controversias constitucionales por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica y por parte del gobierno de Colima. Ante la expectativa de que se volviera a declarar ahora sí inconstitucional la ley de la industria eléctrica, fue que el Ejecutivo presentó la reforma constitucional que, como todos sabemos, pues no procedió, no se reformó la Constitución, pero pues entonces todas las esperanzas o todo el tema quedaba a la definición de 11 personas, que son los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes iban a declarar y declararon finalmente la suerte de estas disposiciones. Y como vemos en este encabezado, creo que resume lo que sucedió en la Corte al decir que se trató de una crónica, de una confusión que nadie quiso disipar. Y vamos a ver por qué. Me voy a venir aquí a y en este punto, Mariana y yo quisimos centrarnos más en cuáles fueron los temas que llevaron a tanta confusión y bueno, que fueron tan comentados, ¿no? Realmente si nos vamos ya al final de la película, ¿qué fue lo que sucedió? Que determinó la Corte que no se logró la votación de 8 votos que eran necesarios para declarar la invalidez de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Entonces, ¿cuál es el escenario al día de hoy? Que está vigente el texto de la ley de la industria eléctrica tal y como fue reformado en marzo del 2021. Eso realmente es el resultado y ahí se resume, ¿no? Sin más consideraciones porque pues finalmente queda vigente el texto que tiene la ley desde 2021. Ahora, ¿cuáles fueron como los temas de debate y que llevaron
a incluso cuestionar cómo fue que se discutió este tema en el pleno de la Corte. Hay dos aspectos que tienen que valorarse cuando se trata de la discusión de la constitucionalidad de una norma, y aquí lo pueden ver. Por una parte, se determina la validez o no de una norma, y por otra, los ministros plantean cuáles son los razonamientos por los cuales consideran que puede ser válida o inválida una norma. En este caso, estos dos conceptos jugaron en contra de lo que pues, se esperaba y por parte de muchos grupos. Sabemos que otros no, pero bueno, como que todo venía y todo planteaba hacia la inconstitucionalidad. La forma en la que venía el proyecto de sentencia estaba no dividida por los artículos que se fueron declarando, que se tenía que discutir la constitucionalidad, sino por apartados eh, referentes a temas. Y esto llevó a que, por ejemplo, algunos artículos, como el artículo cuarto, fracción sexta de la ley de la industria eléctrica, o el artículo 26, estuvieran incluidos en estos dos apartados. Uno, en donde se analizaba si los artículos eran contrarios a la competencia económica que está protegida por el artículo 28 constitucional, y también estaban incluidos en el apartado C, en el que se analizaba si a los artículos eran contrarios o violaban el derecho a un medio ambiente sano previsto en el artículo cuarto constitucional. Entonces, el hecho de que hubiera artículos que se repetían en uno y otro apartado fue como el paso uno para esta confusión o esta pues falta de transparencia en la forma en que se llevaron a cabo las discusiones. Por lo que hace a los artículos votados en el apartado A, estos recibieron 7 votos en los que de 7 ministros señalaron que consideraban que eran inconstitucionales los artículos que estaban incluidos en este apartado. Y cuando se votó el apartado C de respecto al medio ambiente, hubo también 7 votos a favor de la inconstitucionalidad. El punto es que en estos 7 votos, en el primer caso, bueno, perdón, me estoy como confundiendo un poco, pero les voy a más bien le estoy tratando de no confundirlos. En este caso, hubo 6 ministros en que coincidieron en que ambos apartados los consideraban inconstitucionales, pero en el apartado A fue un ministro, el ministro Alcántara, el que declaró la inconstitucionalidad, y en el apartado C fue el ministro Gutiérrez Ortiz Mena el que declaró la constitucionalidad. Entonces, lo que se planteó entre algunos ministros fue decir, bueno, finalmente sí tenemos 8 votos que dan para determinar la invalidez de por lo menos estos dos artículos que ven en este recuadro, ¿no? Porque son los que están en los dos apartados, y si independientemente del razonamiento nos vamos por el número de votos que votaron por la inconstitucionalidad, sí se suman 8 votos, ¿no? Y eso fue un tema que quedó como muy poco definido. Muchos esperaban que el presidente de la Corte definiera o pusiera como un poco más tajante a decir este aspecto, pero no quedó así. Y finalmente la declaración fue en el sentido de decir, no se alcanzaron los 8 votos porque se siguió una forma de determinar por lo que hace a los razonamientos, ¿no? Esto causó extrañeza pues en algunos grupos, en algunos expertos, incluso en la materia de constitucionalidad de normas, porque realmente lo que establece la ley que regula el 105 constitucional, que desarrolla cómo deben tramitarse las acciones de inconstitucionalidad, los votos van por la validez.
y después los ministros determinarán cuál es su razonamiento para considerarlo inconstitucional. Otro aspecto que también pues se cuestionó fue que la ley establece que si no se logra una mayoría, tiene que remitirse el asunto a un nuevo ministro para que éste elabore un nuevo proyecto y se vuelva a discutir. Esto no sucedió en este asunto. No hay una explicación de por qué no se procedió de esta manera, pero pues también es un tema que levantó pues extrañeza porque no es la forma de proceder que establece la legislación, ¿no? Finalmente, y esto lo tomamos del comunicado que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 7 de abril, que fue el día que se discutió el asunto, pues dijeron, bueno, como no se logró la votación de ocho ministros, pues se declaran constitucionales los artículos o se mantiene la constitucionalidad de los artículos de la ley de la industria eléctrica. Un aspecto relevante que se señaló fue que cuando se planteaba una acción de inconstitucionalidad, no podía analizarse la validez de las normas a la luz de tratados como el TEMEC. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, el análisis de constitucionalidad se tiene que hacer respecto de la Constitución y, si acaso, de tratados internacionales que establezcan o que reconozcan derechos humanos, pero no respecto de tratados que regulan temas de comercio. Entonces, bueno, esto es un aspecto que es también relevante como un tema de criterio, ¿no? Hubo 3 artículos que dijeron, bueno, estos son aspectos relativos al medio ambiente y se considera que son válidos siempre y cuando se haga una interpretación conforme en la que se respete el medio ambiente. Y finalmente un tema que también quedaba ahí, pues que está generando y que genera mucha incertidumbre son los artículos transitorios del decreto que permite revocar permisos que ya fueron dados en tema de energía eléctrica y se señala que se podrán revocar aquellos permisos que fueron otorgados por fraude a la ley. Y aquí se cuestionaba porque los supuestos de fraude a la ley quedaban muy abiertos, no estaban bien definidos, se consideraba que generaban inseguridad jurídica, pero finalmente la Corte determinó que no se actualizaba como un supuesto de inseguridad jurídica y estos mismos transitorios le permiten a la autoridad renegociar o terminar contratos con productores independientes y este aspecto siguió la misma suerte que el tema de fraude a la ley, ¿no? Entonces, aunque para la Corte quedó y resuelto, ¿no? También cabe hacer notar que se planteó el tema en una segunda sesión para volver a discutir cómo iba a quedar la votación, pero esta confusión que hubo en la sesión del 7 de abril no se resolvió en la sesión del 18 de abril. Hay algunos, se ha planteado que todavía cuando se le notifique la sentencia al grupo de senadores que promovió la acción de inconstitucionalidad, estos podrían presentar una solicitud de aclaración de sentencia, porque está previsto en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que es supletorio a este procedimiento, pero pues esto quedará finalmente a criterio primero de los senadores hacerlo o no, y número 2, a criterio de la Corte si admite o no este tipo de recursos. Les quiero realmente, ahora que les enviemos la presentación, en este link de proceso está este artículo en donde realmente analizan muy bien cuáles fueron todos estos elementos de confusión que se dieron en estas sesiones. Mariana, no sé si tú quieras agregar como algo más a este tema. Pues nada más comentar que sí es muy interesante este criterio de la Corte, en el que señala que esta reforma no la puede analizar a la luz del TEMEC, ¿no? Entonces, estamos viendo por un lado que el Estado mexicano se compromete, adquiere obligaciones estatales a través de un tratado
con otro país, pero no puede ser analizado el cumplimiento o el incumplimiento de este tratado en las reformas que se generen al interior del país. Y bueno, creo que es un tema interesante, pues en tanto podría haber algún tipo de sanción posterior o revisión por parte de los órganos de control que existen al interior del TEMEC sobre el cumplimiento de los tratados por parte de los estados parte. Entonces, pues bueno, será interesante ver cómo se va desarrollando este tema, qué es lo que sucede, sobre todo en el cumplimiento del TEMEC, y cuál va a ser la respuesta por parte de estos grandes estados como Estados Unidos, Canadá, al ver que México está tomando medidas que retroceden, ¿no? En cuanto a los objetivos que se están teniendo. Bueno, y entonces ahora pasamos al segundo gran tema en el que pues nosotros en la parte profesional pues participamos activamente promoviendo amparos sobre este tema y bueno, también fue resuelto por la Suprema Corte en abril, en el abril pasado. Pues bueno, este tema seguro lo han escuchado, la verdad es que ha estado muy sonado y la razón de ello es porque afecta a todas las personas que tengamos una línea telefónica o que seamos usuarios de telefonía. Eh, Justo en un estudio que retomó la Corte en su proyecto de sentencia sobre este tema, decía que existen 98 líneas telefónicas por cada 100 personas en México. Entonces, bueno, esto solamente se los comento para dimensionar la magnitud de datos que se estaba proponiendo recabar. ¿Qué es lo que sucedió? En 2021 se publicó un decreto en el que se reformaron y adicionaron diferentes artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y se creó este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Este padrón lo que estableció es una obligación a cargo de los usuarios de telefonía, de todas aquellas personas que contaban con una línea telefónica, a registrar varios datos personales como lo son el nombre, la nacionalidad, CURP, domicilio y datos biométricos ante los concesionarios, es decir, cualquier concesionario de telefonía móvil, eh, para tener acceso aún a su línea telefónica. Es decir, se condicionó este acceso a una línea telefónica a que las personas usuarias y titulares acudieran a registrar estos datos personales con sus concesionarios. ¿Y qué es lo que esto significa? Esto alude a una recopilación, es decir, que todos los concesionarios tienen que recabar estos datos, tienen que conservar estos datos y tienen que transmitirlos a pues, las autoridades, ¿no? Eh, quienes van a acceder a estos datos personales, al igual que los propios concesionarios. Entonces, podemos ver que puede haber una violación a derechos multifactorial, ¿no? Desde la recopilación, conservación y acceso a estos datos, así como la transferencia de los mismos. La finalidad con la que se puso este padrón o con la que se creó fue por medidas de seguridad pública para fortalecer las herramientas de persecución y combate a los delitos, sobre todo aquellos efectuados a través de una línea telefónica. Entonces, este es un poco el contexto de qué es lo que decía este decreto y ahora vamos a ver las acciones de inconstitucionalidad planteadas tanto por el INAI como por un grupo de senadores de la República en contra de esta reforma. Pues igual decir que a la par de estas acciones de inconstitucionalidad que se presentaron, que sabemos que la acción de inconstitucionalidad no la puede promover cualquier persona, no únicamente pueden ser aquellas determinadas por la ley, a la par se promovieron muchísimos juicios de amparo que llegaron en primer término a los juzgados de competencia económica por parte de pues personas, ciudadanos que pues tenemos líneas de teléfono, así también como pues empresas que se iban a ver afectadas por pues esta creación del padrón. Entonces, pues bueno, se promueven estas acciones de inconstitucionalidad. Una de ellas es promovida por el INAI
y la otra es promovida por un grupo de senadores de la República. Y pues bueno, las dos tenían como un enfoque un poco diferente. Si bien las dos atacaban la constitucionalidad de esta reforma que creaba el padrón, tenían enfoques distintos. Por un lado, el INAI señalaba que esta reforma afectaba los derechos de la privacidad, el derecho a la intimidad y protección de datos personales. Y señalaba, había analizado que esta violación se sucedía debido a que no se superaba un test de proporcionalidad. Como sabemos, ningún derecho es absoluto, entonces para determinar cuándo hay una violación a un derecho que sea arbitraria, es decir, que no sea permitida constitucionalmente, uno de los mecanismos para determinar esta transgresión arbitraria es a través del test de proporcionalidad. Entonces, este análisis se lleva a cabo por parte del INAI y por parte de la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores. Se limitan a vicios en el procedimiento legislativo, es decir, si había una debida fundamentación y motivación, por temas un poco más, digamos, procedimentales al interior del Congreso, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver ahora qué es lo que resolvió la Corte. Es muy interesante porque en la acción de inconstitucionalidad promovida por el INAI solamente se mencionaron algunos artículos. Y lo interesante es que la Suprema Corte dijo, a ver, nosotros vamos a analizar en esta acción de inconstitucionalidad todo el sistema normativo creado por este nuevo decreto. No solamente nos vamos a limitar a analizar determinados artículos. Entonces es interesante porque de determinar una invalidez sería una invalidez por todo el sistema normativo por el que se creó este decreto, no por determinados artículos. Es decir, pues se eliminaría de nuestras normas jurídicas la creación del padrón. Es decir, pues ya no existiría, ¿no? Entonces, pues bueno, a la Suprema Corte retoma este análisis del test de proporcionalidad. Normalmente esta figura la ha utilizado también en otros temas en donde se ven transgredidos los derechos de la privacidad y pues bueno, continúo con este análisis y pues comentarles que el test de proporcionalidad está conformado por 4 gradas o 4 diferentes análisis que se deben de hacer. Primero es determinar si la medida, es decir, la creación del padrón o todo este sistema normativo tiene un fin constitucional, es decir, va de acuerdo con los principios y lo que señala la Constitución. Segundo, es necesario, incluso se analiza si es necesario en una sociedad democrática. Tercero, si es una medida idónea, es decir, si no existen otro tipo de medidas que puedan ser menos lesivas. Y el cuarto análisis es sobre la proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, esta medida, al ponderar lo que se está obteniendo de beneficio y los derechos que se están afectando, es proporcional. Entonces, pues bueno, la Corte realiza este análisis y llega a la conclusión de que la recopilación de datos de todos los usuarios de telefonía móvil no es necesaria. Entonces, al final, digamos que el decreto, el sistema normativo por el que se crea el padrón, no supera el elemento de necesidad dentro del test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque a la hora de establecerse o regularse este padrón, establece que todos los usuarios de telefonía móvil tienen que hacer el registro de estos datos. Entonces, incluso hay niños menores de edad que pueden tener una línea telefónica, ser usuarios de una línea telefónica, y aquí existía pues una zona gris en tanto que el propio decreto no era claro de si abarcaba o no abarcaba a estos niños, de si se refería únicamente a usuarios de telefonía o si bien se refería únicamente a los titulares de las líneas. Había bastantes imprecisiones, ¿no? Entonces la Corte retoma esto y dice, no es necesario que todos los usuarios de telefonía móvil registren sus datos. Existen otras medidas ya previstas y constitucionales para colaborar con las autoridades
en este tema de prevención de delitos y de brindar nuevas herramientas para detectar e investigar los delitos a las autoridades, como por ejemplo pueden ser las medidas de geolocalización. También existen en la propia ley federal de telecomunicaciones medidas para la intervención de comunicaciones, la recopilación de datos. Entonces, estamos viendo que la Corte, después de avalar la constitucionalidad de la geolocalización, después de avalar la constitucionalidad de estas intervenciones de comunicaciones, llega a este punto y dice, hay algo en el padrón distinto a la geolocalización y a la intervención de comunicaciones que no permite que sea constitucional. Entre estos elementos determina que no existe un límite temporal. En la Ley Federal de Telecomunicaciones no se limita la conservación de estos datos de los usuarios a un tiempo determinado, a 2 años, no hay un límite temporal. Esta información se queda en poder del Estado. Si bien la recaban los concesionarios, la tienen que transmitir al Estado y pues es el Estado quien tiene el control directo de esta información. En otros países que han analizado medidas similares, esta información la tienen los particulares. ¿Por qué? Para que haya un procedimiento en donde se tenga que solicitar a estos particulares la información y muchas veces incluso hay tipos de control judicial, es decir, no va a poder obtener esta información las autoridades del Estado hasta que no se haga una solicitud a un juez y este juez confirme o conceda esta orden judicial para que se entregue la información. Entonces, vemos que en este caso no hay este tipo de controles. Tampoco se regula el acceso a la información por parte del Estado. ¿Bajo qué circunstancias podría acceder a esta información el Estado? Únicamente en aquellas líneas que estén vinculadas con la comisión de un delito, aquellas que estén relacionadas con aquellas relacionadas con la comisión de un delito. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Hasta dónde va quedándose este circulito de la información a la que puede acceder el Estado? Entonces, bueno, y esta última parte que es la falta de autorización judicial, que también es muy importante. Entonces, pues bueno, esto es el análisis que hace la Corte y como podemos ver en la siguiente diapositiva, pues bueno, se declaró la invalidez total del decreto con 9 votos. Entonces, pues bueno, esto fue la decisión tomada por los ministros de la Corte. Y aquí les dejo una cita de un párrafo de la sentencia en donde se señala la creciente sofisticación de la tecnología de la información digital permite a las entidades privadas, así como a los gobiernos, la posibilidad de recabar, analizar y diseminar mayor cantidad de información personal y más rápidamente que nunca. Entonces, lo que les queremos transmitir es que el derecho tiene que ir a la par de todos estos avances tecnológicos. Si bien cada vez es más fácil que podamos tener acceso a información de otras personas, a datos personales, tiene que haber una regulación a la par, normativa del Estado, en donde se pueda regular estas interacciones entre pues todas estas tecnologías de la información con los derechos de la privacidad y pues bueno, yo creo que esto va a ser una lucha constante, no se termina aquí, siempre habrá más medidas, siempre habrá más innovaciones tecnológicas y pues bueno, dejarles con esta cita para que pues todos reflexionemos un poco más al respecto. No sé si tú quieras comentar algo más, Denise. Bueno, solo comentar que además de la acción de las dos acciones de inconstitucionalidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones presentó una controversia constitucional, la cual finalmente se sobreseyó porque se determinó que ya había quedado invalidado el decreto con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad y entonces esto llevó a que no entrara la Corte al análisis de los argumentos planteados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y por otra parte, también bueno, pues en lo que vivimos Mariana y yo en la práctica, pues hubo un número realmente histórico de juicios de amparo promovidos
por personas en lo individual, empresas, en contra de este padrón. Si bien el criterio que tomaron los tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones fue el de considerar que la mera entrada en vigor de la ley no causaba una afectación, pero sí fue un golpe fuerte, yo creo, para el gobierno el recibir este número, pues más de 12,000 amparos que fueron promovidos en contra del decreto, pues de lo que nosotros teníamos memoria en cuanto a hacia un volumen importante de amparos en contra de un tema fue la contabilidad electrónica, pero en nada alcanza al número de amparos que se promovieron en contra de este padrón. Entonces también nos deja una enseñanza de que realmente el tema de la promoción de los derechos de los juicios de amparo sí genera pues esta presión pues en los diferentes órganos de gobierno en cuanto a lo que opina o lo que consideramos los ciudadanos y un medio realmente para asegurar la protección de derechos humanos, en este caso, pues los que ya nos planteó Mariana, ¿no? Entonces, pues estos amparos sí están siendo desechados, pero la mera presentación de los mismos, pues ya generó una presión muy importante. Tan es así, pues que el padrón nunca se echó a andar, ¿no? Aquí nos pregunta Ana Verdejo, ¿podrían decirme qué pasa con la información que ya había proporcionado? Realmente desde que se presentó las acciones de inconstitucionalidad, la ministra ponente, que fue la ministra Norma Piña, otorgó la suspensión para que no se llevaran a cabo acciones relativas a publicar las disposiciones generales, que era una serie de normas regulatorias que tenía que publicar el Instituto Federal de Telecomunicaciones para echar a andar el padrón. Entonces, no fueron proporcionados datos para el padrón. Digo, sabemos todos nosotros cuando vas y firmas un contrato con una empresa de telefonía, sí aportas datos, pero estos tienen una finalidad distinta y son simplemente para el uso del contrato y no tienen ninguna relación con lo que se plantaba para el padrón, ¿no? No sé, Mariana, si quieres agregar algo. Sí, justo, en realidad nunca se debieron de haber llevado a cabo esta recabación de datos que requería el padrón. ¿Por qué? Porque en los transitorios del decreto de reforma se estableció que los concesionarios de telefonía móvil tenían un plazo para recabar estos datos de los usuarios y el plazo empezaba a correr a partir de que se publicaran los lineamientos por parte del IFETE. Entonces, como se suspendieron estos lineamientos desde lo que tú comentabas, desde que se empezaron a analizar las acciones, en realidad, que yo tenga conocimiento, no se recabaron ninguno de estos datos. Entonces, pues bueno, en ese sentido. Y un poco, bueno, quiero leerles el comentario que hace Eudoxio López, que es sobre el tema de la industria eléctrica, pero que ahorita vamos a ver cómo en un punto se conecta también con este tema del padrón. Dice, podríamos pensar que México tendría que pasar por el ojo revisionista de los órganos creados en el propio TEMEC y habría que esperar a que se comience con la rescisión de contratos basados en la supuesta fraudulencia de su origen o fraude a la ley. Fíjate, Eudoxio, y bueno, a todos quienes nos acompañan, que además de la acción de inconstitucionalidad, están todavía pendientes de resolverse alrededor de 250 juicios de amparo que fueron promovidos por las empresas, los permisionarios y concesionarios de la industria eléctrica. Estos asuntos todavía están pendientes de resolverse también en los mismos juzgados especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Hay algunas consideraciones que señalan que puede llegar a resolverse en estos amparos que la mera entrada en vigor de la reforma no les está causando
una afectación real, y entonces esto también llevaría a que no procedieran estos amparos y como dicen coloquialmente, se pateara el bote hasta que ya efectivamente se dé por terminado estos contratos o no se renueven los permisos. Lo que les quiero decir es que todavía hay un camino por andar en este tema, no solo por estos 250 amparos que están todavía en trámite, sino también por pues los recursos que puedan iniciar bajo el TMEC y bajo los tratados que se tienen con la Unión Europea, ¿no? Y nosotros les iremos dando seguimiento con ustedes, porque es sin duda un tema, pues, que yo creo que no había tenido precedente en el país, no solo por este tema de la confusión que se dio en la Corte por la votación, sino también el impacto económico que tiene en el país. Y bueno, yo creo que vamos a seguir y ahora ya entramos como a esta segunda etapa del programa para comentarles pues las tesis y los precedentes que se publicaron en este último mes y que nos gustaría que ustedes pues tuvieran conocimiento para que estén actualizados en ellos. En materia penal y penal fiscal, tenemos por una parte una tesis en la que se planteó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si podía o no solicitarle a la Comisión Nacional Bancaria de Valores información bancaria de un contribuyente. Ustedes saben que se pueden hacer estas solicitudes de información a los bancos, pero siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y la finalidad de esta solicitud era fiscal para determinar si se iniciaba o no una querella pues, por algún delito penal fiscal, ¿no? El más común, el delito de defraudación fiscal. Lo que resolvió el colegiado fue que, pues sí, la Secretaría de Hacienda puede realizar estas solicitudes y no se trata de un asunto en el que se requiera previa orden judicial, sino que es una excepción al secreto fiscal y pues realmente el impacto que tiene este precedente pues puede llegar a ser pues relevante por lo que hace a las acciones que está teniendo la Secretaría de Hacienda, el SAT, en cuanto al tema de combate a la falta de pago de contribuciones, ¿no? A la evasión fiscal. Y bueno, por otra parte, y en este tema sí 100% penal, como ustedes saben, la ley de amparo establece un plazo muy específico para la promoción de un amparo cuando se trata de una persona que fue condenada por la comisión de un delito y no le aplica el plazo de 15 días previsto pues normalmente para el amparo, sino de 8 años en que puede promover amparo en contra de la sentencia condenatoria. En este caso, un tribunal colegiado resolvió que si bien este plazo de 8 años debe contarse por años naturales, o sea, no se van descontando los días inhábiles, sino que son por años, pero para el caso específico de la contingencia sanitaria, sí tenían que descontarse los días en que la autoridad responsable no había laborado por COVID-19. Pues es uno de las pocas excepciones o la única que se ha podido considerar para este tema de este plazo de 8 años, pero pues es importante porque pues todas las personas que puedan caer en este supuesto pueden lograr tener este beneficio en que se va a ampliar este plazo para la promoción del amparo. Y bueno, pues ya me voy directo a al otro tema, Mariana. Sí, claro. Pues bueno, en este tema, en derecho administrativo, les traemos una jurisprudencia de la segunda sala y es muy interesante para aquellos que litiguen en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en juicios de nulidad. Y lo que sucedió es que existía la incertidumbre, digamos que no había un criterio
de jurisprudencia de la Corte en donde se determinara si ante el incumplimiento de una sentencia del tribunal por parte de las autoridades, se podía acudir directamente al juicio de amparo o bien si se tenían que agotar los recursos ordinarios previstos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Entonces, en este criterio, la Corte señala que en este caso, antes de acudir al juicio de amparo, necesariamente el particular debe de agotar el recurso de queja previsto en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. ¿Por qué? Porque constituye una etapa, un recurso idóneo para lograr este cumplimiento, de acuerdo con la Suprema Corte. Entonces, se configura como un requisito de procedencia y, pues bueno, será necesario agotarlo antes de acudir al juicio de amparo para cumplir con el principio de definitividad. Ahí vemos justo en el apartado de justificación al final que nos dice que este recurso de queja es el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir las omisiones de cumplimiento a la sentencia de nulidad. Entonces, pues bueno, sí es un criterio relevante para aquellos que litiguen en esta materia, para que pues no presenten su demanda de amparo y les digan que es improcedente en tanto que no cumplieron con el principio de definitividad. Y sobre todo en lo relevantes, pues que es ya es jurisprudencia, ¿no? Entonces esto define completamente ya el criterio que debe seguirse en la práctica. Ahora bien, hay dos temas que nos parecieron muy interesantes porque en ellos se analiza cuál es el valor probatorio de las facturas o de los FDIs en un juicio civil. Sí, Mariana. Ok, pues les voy a comentar la primera tesis. Y pues bueno, en esta tesis aislada, muy interesante, se emitieron dos tesis aisladas en este mismo sentido y refieren a que la factura en un juicio civil configura prueba plena. ¿Por qué? Porque si ustedes han revisado facturas recientes, ya cuentan con un código QR, una cadena original, llevan una firma digital. Entonces, estos elementos, de acuerdo con el tribunal que emitió estas tesis, permite que haya una verificación o una forma de determinar si son auténticas o no son auténticas estas facturas. Especialmente analiza el código QR o Quick Response y señala que este código, a la hora de que nosotros lo escanemos, permite o nos remite más bien al centro de verificación de comprobantes fiscales del SAT y ahí en esa página web aparecen los datos de la factura y pues bueno, si estos datos concuerdan con aquella que se está exhibiendo, tales como son el folio fiscal, el RFC de las partes, la fecha de expedición, es una forma de determinar que es una factura auténtica, es una forma de verificarla y de determinar que además esta factura se encuentra en poder de la entidad pública, ¿no? Del SAT. Entonces, pues bueno, es interesante este análisis de ya elementos tecnológicos que se encuentran dentro de una factura y cómo estos elementos permiten configurarla como prueba plena. Sí, sobre todo les recomendamos esta tesis porque en ella pues se analizan pues estos elementos tecnológicos y de validez para los CFDIs, ¿no? Son dos tesis que son muy relevantes. Pero por otra parte, en otro precedente, aquí una persona inició un juicio mercantil en una acción para reclamar un pago de un adeudo y bueno, ¿cuáles fueron las pruebas aportadas? Pues aportó dos facturas, ¿no? Diciendo aquí están las facturas, los FDIs emitidos y cumpliendo con todo este tema de autenticidad y la confesional de que se trataba de que, bueno, quien había estaba siendo demandado no le había pagado esas facturas, ¿no? Entonces aquí es un caso un poquito distinto porque el demandado objetó las facturas
y dice, bueno, sí fueron emitidas estas facturas, pero yo nunca recibí las mercancías que están amparadas por las mismas, y la tesis no entra a detalle, pero sí dice que el demandado también presentó como contestación, pues que había algunos aspectos de validez en las mismas facturas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el colegiado resolvió es que si el demandado objeta las facturas, estas van a perder como esta calidad de prueba plena y se van a reducir a un indicio de que existe un adeudo, pero esto obliga al actor a aportar más pruebas para poder tener la certeza de que efectivamente hay un adeudo y que estas facturas realmente generan un crédito por el cual puede condenarse, ¿no?, al demandado. Entonces son dos aspectos que queremos que, si bien son dos asuntos distintos, pero se complementan el uno con el otro. Y aprovecho para leer la pregunta de Miguel Simón, que dice, pregunta que si un juez en materia civil puede solicitar la congelación de cuentas bancarias de una persona moral que demanda. Bueno, en cuanto a personas morales, sí hay la posibilidad de que se congelen cuentas, por ejemplo, si hay un adeudo, ¿no? Y se toman como medidas precautorias. De hecho, un banco, por ejemplo, puede solicitar que se congele una cuenta, y también hay temas en materia de alimentos, ¿no? En donde se ordena que se congelen las cuentas. Pero mira, Miguel, la verdad es que nosotros tenemos súper pendiente este tema de platicar sobre el tema del congelamiento de cuentas bancarias, y me gusta mucho tu pregunta porque nosotros teníamos más como el tema desde la parte fiscal y de lavado de dinero, pero vamos a hacer como este análisis también desde la parte civil, porque creo que es un aspecto que cada vez toma más uso, ¿no? Como una herramienta, y que vale la pena entenderlo y saber cuáles son los medios de defensa que se tienen, ¿no? Muy bien, entonces voy a seguir con los precedentes, y esta tesis nos gustó mucho a Mariana y a mí. Lo resuelve la primera sala de la Corte en Jurisprudencia, y se trata de una presentadora de televisión que demandó a la revista TV Notas, porque publicó imágenes de ella y de su hijo. Y no hubo un consentimiento por parte de la presentadora de televisión en la publicación de estas imágenes, ¿no? Y esto llevó a que la persona está por haber, con base en un artículo de la Ley de Derechos de Autor, de fundamento para demandar la violación al derecho a la imagen propia. Creo que me corté un poquito, perdón. No podía estar fundamentado en la Ley Federal del Derecho de Autor, pero la primera sala resolvió en contrario y dijo que sí, esta ley protege el derecho a la propia imagen, y que este derecho incluye una protección respecto de publicaciones que se hayan hecho sin el consentimiento de su titular y que tengan una finalidad lucrativa, o sea, que tengan como finalidad repercutir pues en una ganancia en dinero, ¿no?, para la publicación. Entonces, se condenó a la revista por daño moral y se le obligó al pago de daños y perjuicios. Este tema ya ha sido planteado, incluso en el Reino Unido se considera un delito la publicación de fotos de paparazzis, por ejemplo, sin el consentimiento de los artistas, de las personas famosas. Y si bien a este precedente no se le dio como tanta publicidad, sí es un tema muy relevante porque sienta un precedente sobre el alcance que tiene el derecho a la propia imagen y la protección que tiene, y sin duda los medios de comunicación tendrán que tener mucho más cuidado en lo que hace a las publicaciones que realizan. Y pues nada más comentar sobre esa tesis, que sí es muy interesante porque otorga el poder de decisión a la persona titular de la fotografía, ¿no? Entonces vemos este símil con este derecho a la autodeterminación de los datos, como también tiene su propia vía ante el derecho a la propia imagen, ¿no? Entonces, bueno, solo comentarles eso. Y pasamos a materia laboral.
Les traemos varias tesis sobre pensiones y cuándo son compatibles y cuándo son incompatibles. Entonces, pues bueno, comentarles esta primera tesis. En esta tesis, la segunda sala resolvió que un artículo de la ley del ISSSTE era inconstitucional, en tanto impedía a una persona derechohabiente del instituto recibir además una pensión de viudez que le correspondía por la muerte de su esposo. Y este criterio es muy interesante porque el artículo 12 del reglamento de la ley del ISSSTE establece cuáles son los supuestos de compatibilidad e incompatibilidad de las diferentes pensiones. Entonces, pues bueno, había previsto que cualquier persona trabajadora que tuviera en su seguridad social al ISSSTE, a su vez no podía recibir una pensión por viudez. Y pues bueno, lo que resolvió la segunda sala de la Corte es que esta imposibilidad obstaculizaba el ejercicio pleno de los derechos de seguridad social de la trabajadora que iba a recibir la pensión de viudez. Entonces, pues bueno, aquí sí se permite o sí se hace una compatibilidad de estos dos supuestos y pues bueno, es interesante porque existen otros supuestos en donde no son compatibles recibir dos pensiones o dos beneficios por parte del ISSSTE o de una institución de seguridad social. Entonces, pues bueno, esta otro criterio que vamos a analizar es cuando hay una suspensión en el pago de pensiones del ISSSTE. En el momento en el que el ISSSTE detecta o se le hace saber que el derechohabiente está recibiendo dos pensiones al mismo tiempo y presume que son incompatibles, entonces, pues bueno, deja de realizar el pago de una de esas pensiones al derechohabiente. ¿Y qué es lo que sucede cuando se acude a juicio y en juicio se determina que el derechohabiente efectivamente tenía derecho a recibir esa pensión que el ISSSTE dejó de pagarle? Se determina que el ISSSTE debe de reanudar el pago de esas cantidades y las debe actualizar, ¿no? Si dejó de pagarlas por 5 años, esas cantidades deberán de estar actualizadas. No obstante, se resolvió que el ISSSTE no tiene obligación de pagar intereses sobre esas cantidades, ya que, pues bueno, las está actualizando. Pero es interesante porque de dónde sale como esta pregunta de debe de pagar intereses, no debe de pagar intereses, la falta de pago de intereses transgrede el derecho a la igualdad. Esto se debe a que cuando es al revés, es decir, el ISSSTE paga una pensión y se da cuenta que no la debía de haber pagado porque se verificaba algún supuesto de incompatibilidad, ahí sí la persona que la recibió debe de reintegrarle las cantidades al ISSSTE recibidas, indebidamente recibidas, y además pagarle intereses. Entonces lo que vemos es que al revés, es decir, cuando el ISSSTE dejó de pagar y debía de haber pagado, no se verifica este supuesto de los intereses. Y lo que se determinó es que esta diferenciación no transgrede el derecho a la igualdad porque no existe una situación comparable entre los sujetos involucrados, es decir, entre el ISSSTE y, pues bueno, aquellas personas que reciben el beneficio de la pensión. Perdón. En lo que estamos viendo en estos últimos meses es que ya se están publicando precedentes y criterios por lo que hace al nuevo sistema de justicia laboral, que si bien ya tiene tiempo, esto ya entró en vigor, pero sabemos que siempre hay como un plazo, ¿no? Porque el precedente se va a presentar o el criterio pues una vez que se tramite todo el juicio. Entonces, en estos dos casos se tratan de juicios que los particulares iniciaron por temas de pensiones por vejez, aportaciones al IMSS, al Infonavit o a Afores, por ejemplo, el tema de que se solicitó una devolución de ciertas aportaciones y esta se negó, y se tuvo por algunos particulares el criterio de que no debía de agotarse la instancia de conciliación. En este nuevo sistema de justicia laboral hay una etapa de conciliación, digo, es parecido a lo que había antes, pero la instancia de conciliación se lleva ante un centro de conciliación y si no se logra un arreglo, el centro de conciliación da una determinación y eso es lo que permite irse ya al juicio laboral que va a ser atendido ya no por las juntas de conciliación y arbitraje, sino por el tribunal, ¿no? Por un tribunal.
Entonces, en este tema específico de pensiones por vejez y aportaciones al IMSS, bueno, aportaciones de seguridad social, se determinó, y esto ya se determinó en jurisprudencia de la segunda sala, que necesariamente debe agotarse la instancia de conciliación. No es posible ir directamente al juicio. Esto es muy relevante porque justamente resuelve una contradicción de criterios que existió entre diferentes tribunales. Y en el primer asunto, que es de tribunales, ahí se había planteado un caso en el que se dio un conflicto competencial porque el asunto lo recibe el Centro de Conciliación y Arbitraje. Él considera que se tiene que ir directo al Tribunal Laboral. El Tribunal Laboral declina competencia y lo reenvía al Centro Federal de Conciliación. Y bueno, finalmente el centro no quería como conocer del asunto y ya en el colegiado resuelve en el sentido de que el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje tiene que cumplir con lo que ya resolvió el Tribunal Laboral y darle trámite, ¿no? Probablemente esto ya no sucederá porque pues ya está el precedente de la Corte que dice que definitivamente tiene que agotarse la instancia de conciliación. Perfecto, pues bueno, en esta otra y última tesis que les traemos en materia laboral, pues también es muy interesante porque habla sobre el derecho a la seguridad social de las trabajadoras del hogar. Una trabajadora del hogar promovió una demanda solicitando la indemnización constitucional por un despido injustificado de la que había sido objeto. Entonces, ¿qué tenemos aquí para analizar esta tesis? Lo que sucede es que en 2019 se estableció como obligatorio el régimen de seguridad social para las trabajadoras del hogar. Antes de esta fecha, no era obligatorio, era voluntario para los patrones inscribir a sus trabajadoras. Entonces, este juicio se promovió en 2017, es decir, cuando el patrón aún no tenía esta obligación de inscribir a la trabajadora. Entonces, lo que se determinó es que si la trabajadora demandó en 2017 por un despido injustificado, podrá condenarse al patrón al pago de las cuotas del IMSS de manera retroactiva, pero de manera limitada. Esto es a partir de 2019, en que se instauró la obligatoriedad del régimen. Entonces, en esta tesis hacen un análisis interesante del derecho humano de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Y esta tesis es muy, muy relevante y bueno, pues al final este tema creo que todos lo tenemos que considerar porque va abriendo camino a los derechos, ¿no? Pues de los trabajadores. Quiero nada más rapidísimo decir que Adán Bautista dice, con respecto al comentario de las facturas objetadas en materia mercantil, ¿será necesario elaborar actos prejudiciales por si las objeta la contraria? Yo creo que en el tema de las facturas, y eso lo vemos nosotras que tenemos más bien la práctica en derecho fiscal y administrativo, cada vez se está viendo que la mera factura no tiene la capacidad de probar todo el proceso que se da, pues de trazabilidad, ¿no? O sea, desde que se haya se requiere la prestación de un servicio o se compra un bien, y ya después, bueno, se emite la factura, pero quedan como dos temas, ¿no? El pago de la misma y la entrega de los bienes y servicios. Entonces, por ejemplo, en materia fiscal, pues cada vez el SAT solicita más documentación cuando está revisando facturas y cuando hay una presunción de facturas falsas. Y lo que vemos en materia mercantil y civil, pues es, bueno, una parte sí se dice, bueno, hay elementos de mucha más certeza sobre el documento en sí mismo, pero lo que está alrededor, pues no necesariamente está o no está probado por el puro documento. Entonces, bueno, no sé yo cómo la práctica, si realmente esto daría lugar a actos prejudiciales, pero sí es un hecho que debe de complementarse con una mayor
cantidad de información y documentación que pueda dar certeza sobre los actos o los hechos que están relacionados con la emisión de la factura, ¿no? Que creo que eso es un elemento súper importante en este tema de las facturas falsas, etcétera, ¿no? Y Irma Rosario Guerrero nos dice, los juicios de declaración de beneficiarios y solicitar la cantidad completa del Afore también debe irse a la conciliación prejudicial. Pues en estos asuntos no se resolvió específicamente este tema de la declaración de beneficiarios, pero sí se habla de las Afores y sí se determinó que debía de agotarse la conciliación prejudicial. Pues será que tendrá que esperarse como un poco que ya se vayan tocando estos temas en específico, pero por lo que vemos del asunto de la Corte, probablemente todo o muchos temas tendrán que agotarse, ¿no? A Rodrigo Pérez Salazar le damos las gracias por sus felicitaciones. De verdad, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí presente y porque de manera recurrente nos acompañas y nos encanta. Y pues gracias también por la felicitación de lo que hicimos en el padrón. Pues realmente es como que esto de mantener y de lograr un respeto al Estado de Derecho, creo que es tarea de todos, ¿no? No sé, Mariana, tenemos como dos, o creo que ya nada más dos temitas así súper cortitos que se los vamos a nada más casi que dejar dicho. Y bueno, este es un tema que se planteó en amparo diciendo, a mí me están aplicando en este acto una norma que ya fue declarada inconstitucional por la Corte y considero que no debo agotar los recursos ordinarios porque la norma ya fue declarada inconstitucional. La segunda sala determinó en jurisprudencia que este supuesto no da lugar a una excepción al principio de definitividad, sino que a pesar de que la norma haya sido declarada inconstitucional, tienen que agotarse los medios ordinarios de defensa, porque incluso en estos medios ordinarios los jueces podrían no aplicar estas normas que ya son declaradas inconstitucionales, ¿no? Esto en términos del control difuso de la Constitución, que también es un tema muy, muy relevante. Y bueno, pues creo que aquí, no sé, Mariana, perdón, ya al final me fui muy rápido, pero si tú quieres agregar algo más. No, creo que lo explicaste perfecto y pues nada más darles las gracias a todos por acompañarnos y y desde el principio, ¿no? Sí, yo creo que al principio tal vez nos trabábamos más o lo que sea, pero creo que hemos ido aprendiendo junto con ustedes y les agradecemos el que sigan aquí acompañándonos. Así que pues esperamos que hayan disfrutado este webinario y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias y gracias a IntelliJuris. Hasta luego. Hasta luego.